Bolsa, tenemos el valor de inspirar a otros para que conectados transformemos el mundo. Y al completar la oferta de bonos temáticos y sostenibles, las empresas que han emitido en bolsa han logrado hacer realidad proyectos de energías renovables, eficiencia energética, construcción verde, también cambios en el transporte público, manejo de residuos, conservación ambiental y agua potable. Internamente, la política de sostenibilidad ha impulsado al talento en innovación y tecnología. Nos permitió ser parte de la solución para la pandemia y seguir ampliando nuestro alcance, llevando alternativas de recursos a las pymes. Y para terminar, tenemos la meta de ser carbono neutro. Bolsa de Valores de Colombia. Conectados, nuestro valor es más grande. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Mi nombre es Laura Chocontá y los estaré acompañando hoy en nuestro tercer y último entrenamiento sobre los estándares SASB. Esta es una serie de entrenamientos que nos ha permitido profundizar en el uso de implementación de las prácticas de divulgación de información desde una perspectiva de materialidad financiera y hoy en nuestra última sesión abordaremos el caso específico de la implementación y divulgación en emisores que hacen parte del sector financiero. Les recordamos a todos nuestros asistentes que estas capacitaciones están siendo grabadas y si tienen alguna pregunta o inquietud pueden hacernos saber por medio del chat y también tendremos un espacio al final para resolverlas. Le doy paso a Arturo Rodríguez, jefe de mercado senior para Iberoamérica de Value Reporting Foundation, quien nos acompañará en esta última sesión y profundizará en las herramientas que tienen los emisores para la implementación de los estándares SASB. Adelante, Arturo. Gracias, Laura, y de nuevo gracias a la Bolsa por invitarme a esta última sesión de capacitación en el uso de los estándares SASB. Como ya lo venimos platicando desde hace 2 días, ya se sentaron las bases, ¿no? De qué son los estándares SASB, para qué sirven, si soy una empresa que quiere empezar a utilizarlos, cómo puedo hacerlo, ¿no? Qué herramientas están a mi disposición para poder hacerlo. Y hoy en particular vamos a hablar del uso de los estándares SASB dentro del sector financiero. Las empresas en el sector financiero tienen un papel dual, por así decirlo, porque por un lado tienen que reportar su propio desempeño en cuestiones ASG, pero por otro lado también son consumidores de la información ASG para poder modelar riesgos y oportunidades dentro de sus procesos y análisis de inversión y poder crear productos, servicios que tengan un lente de sostenibilidad. Entonces, tomando en cuenta este papel dual, la agenda de hoy se divide solamente en estos dos temas. En primer lugar, vamos a hablar sobre los estándares SASB como parte de la infraestructura de los mercados capitales globales. ¿Qué está haciendo la Value Reporting Foundation para ayudar a las empresas del sector financiero a implementar este lente de materialidad financiera, de especificidad por industria y qué herramientas existen hoy en día para los inversores para aplicar estos principios y esta metodología en sus procesos de inversión? Y en segundo lugar, vamos a hablar de cómo las empresas del sector financiero divulgan información relacionada con los estándares SASB de su sector. ¿Cuáles son los temas que son ahora sí que más importantes dentro de los 7 estándares de industrias del sector financiero que existen en el universo SASB? ¿Cuáles son las métricas un poco ahí que se resaltan? Obviamente no vamos a hablar sobre todos los tópicos y todas las métricas, pero sí podemos hablar en el tiempo que tenemos sobre tendencias que vemos a lo largo de las 7 industrias que componen el sector financiero en el universo SASB. Entonces, sin más, empecemos con la primer parte, que es cómo utilizan los estándares SASB los inversores a nivel global. Les vuelvo a mostrar esta diapositiva porque es importante recordar cuáles son los pilares de los estándares SASB y por qué son importantes y necesarios y por qué los inversionistas los están utilizando alrededor del mundo, ¿no? Hay un enfoque
principal en los temas ASG que son financieramente materiales. Los estándares SASB son específicos para cada industria porque resaltan industria por industria cuáles son los riesgos y oportunidades dentro de cada sector y cada industria. Han sido informados por el mercado porque se crearon mediante un proceso de crear consenso sobre cuáles eran estos temas que impactaban de manera positiva o negativa a cada industria o cada sector. Están basados en evidencia, de nuevo, porque hay estas conexiones entre los temas ASG y los temas financieros. Son útiles para la toma de decisiones por lo mismo, porque hay esta conexión entre estos dos mundos y por ende impactan en la condición financiera, rendimiento operativo o perfil de riesgo de las empresas. Y son efectivos en términos de costos porque se enfocan solamente en el subconjunto de temas que son financieramente materiales, y esto permite a las empresas divulgar información muchísimo más concisa, muchísimo más reducida sobre un subconjunto de temas en vez de hablar de muchísimos temas de sostenibilidad que quizá no le interesen a un inversor. Entonces, de nuevo, los estándares SASB identifican estos factores que son significativos en la condición financiera, que pudieran ser significativos más bien, en la condición financiera, rendimiento operativo o perfil de riesgo de las empresas dentro de una industria. Y de nuevo les muestro también esta diapositiva porque como a manera de resumen era importante recalcar cuál es el valor que tienen estos estándares y por qué en las próximas diapositivas vamos a ver que el uso de los estándares SASB ha aumentado de manera considerable por parte de los inversores. En esta diapositiva vemos de nuevo las conexiones que existen entre la sostenibilidad, pero también entre los elementos tradicionales en los estados financieros. Y aquí les muestro unos ejemplos de estudios que tienen que ver con cómo la información que se produce a través de los estándares SASB es útil para la toma de decisiones financieras de un inversionista. Dejen aquí la desmenuzo un poco, la desempaco un poco porque son muchos números y bueno, ahí no es tan intuitivo. Esta diapositiva lo que demuestra es la evidencia demuestra la evidencia que las empresas que tienen un mejor desempeño en los temas ASG identificados dentro del universo SASB tienen mejores rendimientos comparados con aquellas con peor desempeño en esos mismos temas. Y estamos hablando rendimiento financiero, ¿no? Retorno de inversión. Estos datos lo que demuestran bueno, estos datos son dos estudios, uno elaborado por la Universidad de Harvard y otro por Russell Investment, que comparan los retornos de inversión de un grupo de empresas en base a su desempeño en temas ASG que están separados en tres rubros. Estos temas están separados en tres rubros. Por un lado, los temas financieramente materiales que están identificados en el mundo SASB, que es esta primera hilera que ven aquí. Por otro lado, los temas que no son financieramente materiales, considerando el universo SASB, y en la tercera columna son ambos mundos, una combinación tanto de lo que SASB considera material como lo que no considera material, ¿no? O sea, todo lo que está reportando la empresa. Lo que hacen estos estudios es analizar la diferencia en el retorno de inversión entre los quintiles más altos y más bajos de la muestra. Entonces tomaron a todas las empresas dentro de una región, separaron a las 20% mejores empresas que en cuanto a su desempeño en agua, en su desempeño en desechos, en su desempeño en cuestiones sociales, y las compararon con el 20% más bajo en el desempeño de agua y de desechos, gases de efecto invernadero y todos los demás tópicos que están incluidos, ¿no? Entonces, lo que hicieron estos análisis fue comparar la diferencia entre el 20% superior y el 20% inferior. Y lo que encuentran ambos estudios es que hay una diferencia importante al considerar
esta diferencia entre las mejores empresas y las peores empresas en sus retornos de inversión. Y esta diferencia es muchísimo mayor cuando se considera los tópicos identificados dentro de los estándares SASB. En el caso del estudio de Harvard, se encuentra que la diferencia entre el quintil superior y el quintil inferior es de 4.18%, y en el caso del estudio de Russell Investments, que tuvo una metodología similar, se encuentra que esa diferencia entre el 20% superior y el 20% inferior es de 1.2, casi casi. Entonces, lo que es interesante aquí recalcar es que esta diferencia es muchísimo más grande cuando el análisis se enfoca solamente en los temas financieramente materiales que ha identificado SASB. Cuando se consideran los temas que no son financieramente materiales, la diferencia entre estos quintiles es muchísimo menor. ¿Por qué? Porque se está introduciendo al modelo de inversión muchísimo más ruido que no deja aclarar cuáles son los impactos reales de la sostenibilidad en la creación de valor de las empresas. Entonces, es por este tipo de estudios y es por este tipo de evidencias que los inversores han hecho declaraciones públicas de apoyo a el uso de los estándares SASB. Aquí les muestro unas cuantas de las muchas que ha habido. La más conocida es la declaración de BlackRock hace unos años, en la cual el CEO de BlackRock pedía a las empresas utilizar el enfoque industrial de SASB, pero también vemos ese tipo de comentarios a lo largo de otros actores dentro de los mercados financieros, como lo es State Street, Bank of America, Goldman Sachs, Credit Suisse y otras grandes organizaciones, no solo a nivel Estados Unidos, sino a nivel global. Esta diapositiva de aquí ya la hemos visto un par de ocasiones, pero como estamos hablando de inversores, vale la pena recalcarla otra vez. El número de inversores que hoy en día se involucran de una u otra manera con SASB y que han obtenido licencias para aplicar esta metodología o este modelo de material financiera industria por industria y tienen derechos a utilizar nuestra propiedad intelectual. Son más de 250 inversores en más de 30 países y que manejan en conjunto más de 73 billones de dólares en activos bajo gestión, ¿no? Entonces aquí se ve de manera clara el aumento que ha tenido el uso de los estándares SASB por parte del mundo de los inversores. Y de nuevo, regresando a las primeras diapositivas de la presentación, el por qué es porque tiene esta valor agregado de enfocarse en los temas financieramente materiales, industria por industria. Aquí un par de columnas con logos de propietarios de activos y gestores de activos que se han sumado a la Alianza SASB, que es un grupo de inversores que empujan el uso de los estándares SASB en las empresas en las que invierten. Entre los propietarios de activos que apoyan públicamente la misión de SASB se encuentran los fondos de pensiones de Noruega, Dinamarca, Australia, Singapur, los fondos de pensiones de los estados de California y Nueva York en los Estados Unidos y las provincias de Ontario, Quebec, ahí en Canadá, entre otros, por supuesto. Y dentro de los gestores de activos hay empresas de talla mundial como las que ven ahí listadas, menciono algunas. BlackRock, ya lo habíamos mencionado, JP Morgan, Goldman Sachs, UBS, Bank of America, State Street, Nisei en Japón, Nordea en Noruega, VS, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de nuevo, los grandes mercados de capitales, los grandes inversores de los mercados de capitales apoyan el uso de los estándares SASB porque ven este valor que tienen. Y también no son solo los inversores, sino SASB también trabaja con otras empresas a lo largo de la cadena del ecosistema, ¿no? Que habíamos también mencionado en las dos sesiones pasadas. Esta diapositiva que sí tienen en su memoria, que tiene como varios eslabones, uno de ellos es el de agregadores de datos y asesores de riesgos. Estas son las empresas que empaquetan toda la información que que reportan las empresas, la empaquetan, la analizan y venden esos paquetes, ese software, esa información, sus propios análisis de riesgos a los grandes inversores que acabamos de ver en la diapositiva pasada.
Y SASB trabaja con tanto agregadores de datos como con asesores de riesgos para que puedan implementar obviamente bien y entender bien cuáles son los pilares de los estándares SASB, cuál es el enfoque de los estándares SASB, su valor, etcétera, etcétera. Arturo, Y ¿puedo hacerte una pregunta rápida? sí, ¿Tú has visto en la diapositiva anterior a esta que estás mostrando si existen productos en donde digan aquí solamente vamos a incluir dentro de este fondo, no sé, emisores que tengan tales características de revelación o cumplan estándares en SASB? ¿O eso todavía no es lo que es en los mercados? Esa es poco a poco se va desarrollando eso, ¿no? Porque aquí hay un problema del huevo y la gallina. No sé si esa sea una expresión que utilicen en Colombia, en México se utiliza, ¿no? Pero que se necesita la información divulgada a raíz de SASB para poder crear esos modelos. Entonces, se está creando esa solución, esos fondos, esos eh, productos financieros a raíz conforme van surgiendo las empresas que reportan SASB, ¿no? Pero se necesita una masa crítica, sobre todo si se le quiere dar a estos fondos o a estos productos financieros un enfoque industria por industria o sector por sector. Se necesita una masa crítica de empresas que empiecen a reportar el estándar SASB de ese sector y de esa industria. Entonces, bueno, poco a poco se empieza a desarrollar esto, pero sí, estamos viendo que empieza a surgir ese movimiento de decir, a esto vamos a aplicarle lentes SASB a estas empresas que ya están reportando con cuestiones SASB para ver, no sé, crear portafolios, hacer análisis, modelos, etcétera, etcétera. Eh, la manera en la que tanto estos inversores como estos agregadores de datos y asesores de riesgos interactúan con SASB es mediante tres programas, por así decirlo, que ustedes ven aquí listados. Tenemos en primer lugar la Alianza SASB, que es un programa de membresía en donde todos estos inversores tienen acceso a recursos educativos, invitaciones a eventos exclusivos y descuentos en eventos públicos de la Value Reporting Foundation y acceso al programa de licenciamiento, ¿no? Es un grupo selecto de inversores, de agentes de los mercados de capitales que son parte de la Alianza SASB y pueden obviamente pagar para poder pertenecer a este grupo. El segundo programa es nuestra credencial FSA, que es un programa de certificación que está diseñado no solo para inversores, pero también para profesionistas dentro de las empresas, profesionistas independientes, analistas financieros, etcétera, etcétera, que estén interesados en conocer un poco más sobre el mundo de los estándares SASB, cómo se aplican, etcétera, etcétera. Y es un programa educativo donde al final se obtiene una certificación si se pasan los dos niveles y se certifica que el individuo A, B o C está certificado en el uso de SASB. Y finalmente tenemos nuestro programa de licenciamiento donde las empresas de los mercados de capitales obtienen licencias para hacer uso comercial de nuestra propiedad intelectual y aquí hay varios componentes del programa de licenciamiento que les muestro aquí en la siguiente diapositiva. Las empresas del sector financiero pueden tener derechos de licencia a nuestros estándares, ¿no? Todo el contenido de nuestros estándares, que obviamente es gratuito para cualquier empresa que quiera reportar esa información. Lo que nosotros estamos aquí empaquetando es un producto que incluye todos los sectores, los 77 diferentes industrias, todos los tópicos dentro de estas industrias, todas las métricas, todos los protocolos técnicos y empaquetarlo de una manera que sea muchísimo más consumible para el inversor. También tenemos un sistema de clasificación industrial donde ayer les mostraba yo, o antier, ya no me acuerdo, esta herramienta donde alguien pone el nombre de la empresa o el ticker de la empresa y sale en esa herramienta cuál es el estándar SASB sugerido para aplicar. Esta información también se puede obtener una licencia para su uso comercial
Y también hay mapas de conectividad entre los estándares SASB y agregadores de datos, ¿no? O sea, lo que ustedes, si tienen acceso a la terminal de Bloomberg o a los datos que provee MSCI o Refinitiv o Sustainalytics, etcétera, etcétera, hay mapas de conexión entre el universo SASB y el universo Bloomberg, o el universo SASB y el universo MSCI. Esto también va más allá de los agregadores de datos porque también hay mapas de conectividad entre los estándares SASB y los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, hablando específicamente de estos mapas de conectividad, aquí les muestro un poco de qué es cómo se ve un mapa de conectividad entre SASB y Bloomberg. Aquí estamos viendo la industria automotriz. En las columnas rojas se ve información sobre SASB, los temas y las métricas que están incluidas en el estándar, y del lado derecho en la columna azul se ven códigos dentro de la terminal de Bloomberg que están ligados a estos temas en específico, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta que me hicieron anteriormente, conforme las empresas vayan reportando información alineada a la métrica que está en esta industria, va a haber muchísimo más información dentro de la terminal de Bloomberg que los inversores pueden utilizar para modelar de mejor manera sus procesos de inversión. Otro ejemplo de mapas de conectividad es el mapa de los estándares SASB con los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí lo importante a recalcar es que hay una gran interconectividad entre las metas de los objetivos de desarrollo sostenible y los tópicos dentro de los estándares SASB. Si lo vemos de la dirección SASB a los ODS, el 98% de los tópicos SASB están ligados a una o más de las metas dentro de los ODS, y si lo vemos del lado de ODS hacia SASB, nuestro análisis ha identificado que 2/3 de las metas dentro de los ODS están conectadas de una u otra manera con los tópicos SASB, ¿no? Entonces, un inversionista que quiere crear un portafolio con un lente de ODS, de Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también quieren ponerle un lente de materialidad financiera, es decir, cuáles son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que podrían impactar de manera significativa financieramente hablando a las empresas en las que invierto, puede utilizar este tipo de mapas de conectividad para hacer ese tipo de análisis. Y aquí les muestro de nuevo un ejemplo de cómo se ve esa conectividad. Estamos de nuevo utilizando la industria automotriz como un ejemplo. Del lado izquierdo se ven los tópicos dentro de los estándares SASB, en prácticas laborales, uso de combustible, etcétera, etcétera. Y del lado derecho vemos, en azul, vemos las métricas, metas dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si nos enfocamos quizá en la tercera hilera, el tópico dentro de SASB es uso de combustible y emisiones en la fase de uso de los automóviles. Y vemos que hay dos, por lo menos dos, aquí no son todas las conexiones, por cuestiones de espacio no se incluyen todas, pero bueno, ¿no? Se puede ver ahí que estas metas 8.4 y 12.2 en los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver precisamente con uso de combustible y emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero en la industria automotriz. Entonces, de nuevo, este tipo de mapas de conectividad existen no solo para los ODS, no solo para Bloomberg, sino para un puñado muchísimo más grande de datos, de agregadores de datos. Y esto facilita obviamente la integración de los datos que reportan las empresas a través de los estándares SASB y la toma de decisiones de los inversores. Finalmente, aquí les muestro 4 diapositivas para acabar con este tema sobre la integración de factores ASG en procesos de inversión. Una pregunta que nos hacen muy seguido a nosotros es, bueno, Arturo o mis colegas, ¿qué están haciendo los inversores para integrar factores ASG en su toma de decisiones? En realidad, la integración ASG toma muchos tintes, tiene muchos colores, cada inversor lo hace de una manera distinta, y este modelo que viene de el Instituto de Analistas Financieros Colegiados o el CFA Institute
y también que fue desarrollado en conjunto con los principios de inversión responsable del PRI. Es un resumen muy interesante de todas las diferentes herramientas o formas en las que los inversores a nivel global están integrando factores ASG. Y el modelo está dividido en 3 niveles básicamente, en estos círculos concéntricos que ven aquí. El primero es utilizar la información ASG para hacer investigación sobre las empresas en las que se invierte. El segundo es para elegir ciertos valores, ciertos stocks, ciertas deudas, ciertos instrumentos financieros de una empresa y no de otra. Y finalmente, el tercer nivel es crear portafolios. Ahí les dejo la fuente. Si tienen oportunidad de leer este documento de cómo se está integrando las cuestiones ASG en los procesos de inversión, vale mucho la pena leerlo. Y lo que voy a hacer en las próximas 3 diapositivas es simplemente dar de manera muy rápida ejemplos para cada uno de estos niveles. Entonces, en el nivel de investigación, hay ejemplos de lo que las empresas están haciendo, es utilizar cuestiones ASG y en nuestro caso cuestiones de SASB, de la BRF, para generar un marco que incluya todos los riesgos y todas las oportunidades ASG clave para cada industria, cada sector, cada región, cada divisa, dependiendo obviamente del instrumento financiero en el cual se está invirtiendo. Y obviamente SASB facilita muchísimo este trabajo de crear un marco y un análisis de materialidad, porque ya viene desmenuzado a través de este proceso de crear consenso los temas que son importantes para cada industria, cada sector, cada región. También están utilizando banderas rojas, ¿no? Los instrumentos financieros para señalizar instrumentos financieros de empresas que tengan alto riesgo de exposición a temas ASG financieramente materiales. Las empresas están creando estos tableros de riesgos de exposición y obviamente en cuanto haya más información divulgada a raíz de los estándares SASB se puede medir, esta empresa ha pasado este nivel de exposición a riesgo, entonces se levanta la bandera roja, etcétera, etcétera, ¿no? Y también se están creando estos tableros centralizados donde se incluye información financiera por un lado, información ASG por el otro, que está ligada a la materia financiera y entonces ya se tiene una visión muchísimo más completa de todos los riesgos y oportunidades que pudieran afectar la condición financiera de las empresas. En el nivel de valores, obviamente el trabajo se puede utilizar, el trabajo de SASB se puede utilizar para crear pronósticos financieros, ajustar ciertas variables de proyecciones financieras como ingresos, costos operativos, valor de los activos, gastos de capital. Y de nuevo, regresando a esta diapositiva donde hay conexiones entre la sostenibilidad y los elementos que ya conocemos de los estados financieros, el trabajo que hace SASB facilita hacer estos pronósticos financieros porque hay estas conexiones entre el tópico A y, digamos, el balance general en la sección costos, o el tópico B y los ingresos, o el tópico C y el flujo de capital, el flujo de efectivo, ¿no? Entonces, estas conexiones que ya ha hecho SASB durante su proceso de desarrollo de estándares facilitan hacer estos pronósticos financieros. También están cambiando los parámetros de valorización, ¿no? Tasas de descuento, crecimiento a perpetuidad, valores terminales, etcétera, etcétera. Y todos estos parámetros se pueden cambiar a raíz de los factores, riesgos y oportunidades ASG. Y al final, y también como último ejemplo de este nivel son análisis de sensibilidad o escenarios, ¿no? ¿Qué pasaría si hay el día de mañana una regulación sobre el cambio climático que no permita emitir más de esta cantidad de gases de efecto invernadero? Se puede obviamente crear ese escenario y se puede ver qué tan sensibles son las diferentes empresas a este tipo de escenarios futuros que pudieran suceder a raíz de ciertas cuestiones regulatorias o de mercado. Y finalmente, a nivel portafolio,
ejemplos también de lo que están haciendo las empresas es obviamente una asignación estratégica de activos, ¿no? Se toman en cuenta los objetivos y el análisis ASG para mitigar poco a poco los riesgos ASG y también obviamente maximizar las oportunidades de sostenibilidad para mejorar el rendimiento financiero, regresando a nuestro a la diapositiva donde estaba lo de Harvard y Russell Investment, ¿no? Tratar de que esas cifras crezcan todavía más. Se hacen obviamente ponderaciones de los portafolios, de las carteras, qué sectores incluir dentro de una cartera, qué industrias, qué empresas, qué regiones, qué divisas, dependiendo de ciertos riesgos y oportunidades ASG. Y también se establecen límites de riesgos, tanto financieros como no financieros, ¿no? Entonces, de nuevo, no hay tiempo para abordar todas las maneras en las que las empresas del sector financiero están integrando factores ASG en su toma de decisiones, pero aquí espero haya quedado ahí un poco la probadita de las diferentes formas en las que los están haciendo. Entonces, con esto pasamos al segundo bloque de la presentación del día de hoy, que es dejar a un lado cómo usan los estándares SASB las empresas del sector financiero para modelar sus productos y sus servicios y hablar del lado de cómo están utilizándolos o qué están utilizando, perdón, qué tópicos y qué métricas están siendo pedidas dentro de los estándares SASB para que las empresas del sector financiero hablen de su propio desempeño. Y para esto quisiera mostrar esta diapositiva en primer lugar, que es el mapa de materialidad de los estándares SASB. Para los que no lo conozcan, el mapa de materialidad es una matriz que tiene 26 hileras y 77 columnas. 26 hileras porque son los 26 temas ASG que SASB identificó desde un principio que pudieran ser financieramente materiales en el contexto de cada industria. Y tiene 77 columnas porque son 77 industrias distintas las que SASB tiene dentro de su universo. Entonces, lo que esta matriz hace es que identifica con estos colores grises cuáles son los temas ASG que se han identificado a través de este proceso de creación de los estándares SASB como financieramente materiales para cada industria. Entonces, si no conocen el mapa de materialidad, los invito a conocerlo y menciono el mapa de materialidad porque nos va a ser muy útil en un par de diapositivas al ver dónde están concentrados los temas ASG que se pide divulgar a las empresas dentro del sector financiero. Y aquí voy a pedir una disculpa, voy a cambiar a PDF y voy a cambiar también a inglés. No, voy a seguir yo hablando en español, pero las diapositivas estarán en inglés, porque normalmente esta parte de la presentación la da un colega que está en San Francisco, que no habla español y que es analista del sector financiero, pero el día de hoy no pudo acompañarnos, entonces, bueno, trataré de hacerle honor al contenido que nos preparó para mostrar un poco cuáles son los temas y las métricas que están incluidas dentro de los estándares SASB del sector financiero. Entonces, el sector financiero tiene... Dejen hago aquí un poquito más pequeña. Aquí. Okay. El sector financiero dentro del universo SASB está dividido en 7 industrias distintas. La primera es Asset Management, la segunda es banca comercial, también tenemos créditos al consumo, seguros, banca de inversión y correduría, créditos hipotecarios y el último estándar es el estándar de las bolsas de valores. A lo largo de estas 7 industrias hay temas que aparecen en el mapa de materialidad de manera consistente, que podrían considerarse como los temas más importantes dentro del sector financiero como tal. Estos temas de los cuales vamos a hablar hoy son ética empresarial, riesgos sistémicos, incorporación de factores ASG en actividades prioritarias para cada una de estas industrias, transparencia en prácticas de préstamos y de productos financieros, y también seguridad y privacidad de datos.
Entonces, empecemos con el primer gran tema que se ve a lo largo de los estándares SASB, que es el de ética empresarial. Lo que se está tratando de medir a través de los estándares SASB es cómo las empresas están creando procesos para prevenir fraude, insider trading, competencia anticompetitiva, manipulación de mercados y otras actividades ilegales, porque hay evidencia, como lo muestra la gráfica de la derecha, que, que las empresas dentro de este sector a lo largo de los últimos años se están involucrando muchísimo más y más en actividades ilícitas de esta índole. Entonces, las métricas y los tópicos, perdón, las métricas dentro, a lo largo de los, de los estándares financieros están tratando de medir, ¿no?, cuál es este impacto y qué está haciendo cada una de esas empresas con sus políticas de denuncia y con sus políticas para prevenir este tipo de actividades. Del lado de izquierdo inferior se ven ahí algunas de las métricas que una empresa del sector financiero pudiera esperar estar reportando si descargara el estándar SASB y viera este tópico en particular. El siguiente tópico es el tópico de riesgos sistémicos. El riesgo sistémico es esta idea de que los grandes bancos en una región o a nivel global son extremadamente importantes, ¿no? Y si llegaran a fallar por insolvencia o por alguna u otra índole, ese impacto tendría un impacto importante en la sociedad por obviamente múltiples razones. Entonces aquí lo que se está tratando de medir mediante estas métricas es qué tan bien posicionados están estas instituciones financieras para poder absorber estos shocks externos que pudieran crear un riesgo sistémico en la sociedad y qué tan bien preparadas están para sobrellevar estrés económico y cuáles son sus diferentes procesos para llevar estas situaciones y estos escenarios. El siguiente gran tendencia a lo largo de estos 7 estándares es el de la incorporación de factores ASG. Ya vimos en la sección pasada algunas formas en las cuales se está implementando e integrando la información ASG a nivel global, a nivel general, pero obviamente los estándares SASB lo que piden es que la empresa a nivel individual nos platique y más bien le platica a su inversor y a la audiencia a la que está dedicada su divulgación y sus memorias, cómo está integrando estos factores en sus principales actividades, ¿no? Estas actividades obviamente son distintas para un banco comercial que para una empresa de seguros, pero el tema en general es este, ¿no? De cómo se está integrando esta visión ASG para analizar cuáles son los riesgos y las oportunidades y cómo está tomando ventaja o acciones para mitigar estos riesgos cada una de las empresas, ¿no? Entonces, como ejemplos de métricas que pudieran esperarse ver, está cuál es la exposición de riesgo a ciertas industrias que tienen más regulación ambiental, más regulación social, más impactos y más riesgos y oportunidades ASG, qué tanto están los bancos comerciales, los bancos de inversión invirtiendo en este tipo de sectores o prestándole a estos tipos de empresas, ¿no? Y eso le ayuda obviamente al inversionista a entender el grado de exposición que tiene cada banco a sectores problemáticos en cuestiones ASG. Esta diapositiva demuestra, ¿no?, los diferentes tipos de actividades prioritarias. O sea, el tema es Key Activities, pero dependiendo de cada una de las industrias que dentro del sector financiero que se analicen, esas Key Activities pueden ser muy distintas. En banca comercial estamos hablando de préstamos comerciales o industriales. En cuestiones de insurance y de seguros estamos viendo, ¿no?, cómo se están invirtiendo esos recursos en fondos que tengan
impacto o factores ASG considerados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo ahí de la industria, hay un poco de diferencia entre cuáles son las actividades prioritarias, pero el tema en común es saber a través de los estándares SASB un poquito más de qué está haciendo una empresa del sector financiero en cuestiones de integración de factores ASG. También tenemos el siguiente tema, tendencia que se ve a lo largo de los estándares SASB del sector financiero, el tema de la transparencia en divulgación de las prácticas de venta de productos financieros. Muchas veces todo está muy en las letras chiquitas, ¿no? Todos creo que hemos pasado por eso cuando contratamos un servicio financiero, después nos llega un cargo que no sabíamos, porque estaba muy escondido ahí en las letras. Entonces, bueno, este tema en las letras chiquitas, entonces este tema lo que trata de sacar a la luz es precisamente cuáles son las prácticas que tienen las empresas dentro del sector financiero para transparentar los componentes más importantes de sus productos y servicios y que todo esto sea transparente ante el usuario final, ya sea el individuo que saca una cuenta de cheques o el inversor que se acerca a una banca de inversión y pone su dinero para que tenga rendimientos. Simplemente se trata de transparencia y este tema precisamente hace más visible estas prácticas y métricas cuantitativas que hacen referencia a este tema. Y finalmente, el último gran tema dentro de del sector financiero es el de seguridad de datos y privacidad de datos. En realidad, este es un tema que afecta a todas las industrias y todos los sectores, independientemente de sus actividades económicas, ¿no? Pero nosotros hemos encontrado evidencia de que el sector financiero y las industrias dentro del sector financiero son de las que están más propensas a recibir ataques cibernéticos, donde los datos se puedan robar, donde se pueda hacer mal uso de la información por parte de un agente externo. Entonces, lo que se está tratando de medir aquí a través de los estándares SASB es qué tan preparados están estas empresas financieras para salvaguardar la información que tienen tan importante y tan sensible de sus clientes, y qué están haciendo para enfocarse en las vulnerabilidades que encuentran a través de sus procesos de ciberseguridad, ¿no? De nuevo, aquí se ven un poco cuáles son las métricas que están incluidas en los estándares ASPI, ¿no? Cuáles son, cuántos problemas de ciberseguridad se ha tenido en un periodo, cuántos involucraron cierta información sensible de los usuarios que se haya perdido o que haya sido comprometida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo también de la industria, será un poco diferente la métrica, pero el tema principal es hablar de manera genérica de estos riesgos que enfrentan de manera muy particular las empresas del sector financiero. Aquí les muestro otros tópicos que no son tendencia a lo largo de los de las 7 industrias del sector financiero. Son tópicos que están quizá enfocados en un par de industrias o solamente una. Obviamente el tópico de inclusión financiera y aprendizaje sobre educación financiera es importante para la banca comercial, ¿no? Tiene que educar, ¿no? a sus clientes en cuestiones de responsabilidad financiera, y eso repercute en su cartera vencida, pero también tiene impactos sociales. Hay obviamente consideraciones sobre la compensación de empleados. El sector financiero es uno de los sectores mejor conocidos por su disparidad en cuanto a
paga, ¿no? Entre los grandes directivos y la gente que trabaja dentro de la empresa. Entonces también se habla un poco de las prácticas de compensación y cómo estas están ligadas a prácticas de toma de riesgos, cómo hacer mejor y más eficiente en los mercados de capitales y también la exposición al clima de, 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 de productos o servicios financieros en el sector perdón, en la industria de los seguros, ¿no? ¿Qué tanto se puede modelar mayores eventos climáticos y cómo estos eventos climáticos que se espera que tengan mayor magnitud podrán impactar de manera significativa la condición financiera de las empresas aseguradoras en un futuro? Y finalmente, también, si nos enfocamos solamente dentro de la industria de los seguros, ¿qué está haciendo una empresa de seguros para incentivar una conducta responsable por parte de los clientes, ¿no? Se pueden crear nuevos productos que le den a sus consumidores recompensas por tener una conducta responsable, ¿no? Manejar de manera responsable, eh, incluir tecnología verde en su casa, etcétera, etcétera. Todos estos tipos de modelos que estamos viendo en la industria, productos, perdón, que estamos viendo en la industria de de las aseguradoras, hacen por una parte que haya impactos sociales o ambientales, pero también facilitan o tienen impacto en la demanda de los productos que vende una industria, una empresa que se dedica a esta industria. Finalmente, regreso a la PowerPoint aquí para mostrarles muy de rápido antes de terminar y dejar espacio para preguntas y respuestas, cómo se ve el mundo de las empresas que reportan SASB dentro del sector financiero. Hablábamos en el primer día, ¿no? Que hay más de 1.500 empresas a nivel global que utilizan los estándares SASB. Eso es para todas las industrias. Si nos enfocamos solamente en las empresas del sector financiero, nosotros tenemos identificadas más de 201 para ser exactos, a nivel global que utilizan cualquiera de estos 7 estándares que ya vimos dentro del sector financiero, y son 28 empresas en Latinoamérica que hacen uso de estos estándares dentro del sector financiero. 3 en cuestiones de asset management, 15 bancos comerciales, 2 empresas que se dedican al crédito al consumo, 5 aseguradoras, un banco de inversión y 2 bolsas de valores, incluyendo a la Bolsa de Valores de Colombia, que tiene su reporte alineado con los estándares SASB. Entonces, con esto me despido, esperando que haya sido un poco de utilidad esta información. Es muy por encimita en realidad. Se necesita, obviamente, si una empresa del sector financiero que me está escuchando ahora quiere reportar con los estándares SASB, se necesita meter al estándar SASB, hacer todo lo que hicimos y vimos y repasamos el día de ayer para ver a detalle, ¿no? Obviamente, cuáles son las métricas y los tópicos, pero bueno, hoy el objetivo era dar un resumen bastante amplio de cuáles son los temas más importantes dentro de los estándares SASB y también qué uso están haciendo los inversores a nivel global con la información alineada a los estándares SASB. Muchas gracias. Arturo, gracias. Muy interesante la conversación del día de hoy. Creo que nos llevamos muchas ideas. Desde acá estamos muy comprometidos con todo lo que mencionaste en tu primera parte, digamos, del tema de cómo los inversionistas logran incorporar estos criterios para su toma de inversión, y creo que es muy útil en general todo, pero esa primera parte de la presentación creo que nos llamó muchísimo la atención desde acá. Agradecerte y pedirte que estemos en contacto, porque creo que esto pues va a ser una tarea de los años por venir que tiene que hacerse muy rápido, como lo mencionábamos, y pues muy interesante que podamos contar contigo. Y cuenta con nosotros, ¿no?
Sí, con mucho gusto. Nicolás, nos Sobre todo, gustaría, oh, perdón, Jaime. perdón, Arturo, nos gustaría saber si del público hay preguntas para que por favor levanten la mano y las todavía tenemos tiempo para poderlas resolver. Al parecer no, pero de todos modos en las diapositivas pasadas, bueno, viene ahí mi correo, viene mis redes sociales. Yo estaré compartiendo con ustedes en la bolsa las 3 presentaciones que se dieron para que se puedan compartir y socializar con los asistentes. Entonces, de nuevo, ¿no? Nada más agradecerles a ustedes este espacio que me dieron para hablar sobre estos temas y a la audiencia que nos está escuchando. Bueno, yo quedo a su disposición. Mi trabajo es ayudar a las empresas a entender cómo implementar, bueno, en primer lugar, qué son los estándares SASB, qué no son y qué son las otras herramientas de la Value Reporting Foundation, cómo implementarlas y si hubiera también interés sobre esta primera parte que vimos el día de hoy, sobre las herramientas que existen para las empresas del sector financiero, puedo direccionarlos con gente de la organización que está dedicada obviamente a este tipo de cuestiones y yo quedo a su disposición para cualquier cosa, sobre todo obviamente con la coyuntura que vive Colombia, siendo punta de lanza en la reglamentación del uso del TCFD y SASB de manera conjunta para 2024. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias y quedo a su disposición. Arturo, de verdad, muchas gracias y gracias a todos los participantes que hicieron parte de las sesiones de entrenamiento. Esperamos que durante estos 3 días pues hayan surgido muchas dudas, pero crean bien que hayan podido despejar muchas de ellas. Se han fortalecido estas capacidades de revelación de información social, ambiental, también incluidos todos los temas de cambio climático y desde esta perspectiva de materialidad financiera con los estándares SASB. Recuerden que estas sesiones van a ser publicadas en nuestro canal de YouTube, el que pueden consultar como BBC, en donde podrán revivir todo el conocimiento y las recomendaciones del Value Reporting Foundation. Nos vemos en una próxima oportunidad y muchísimas gracias. Feliz tarde para todos.